Buenas tardes, amigos de Hagan Lío, y bienvenidos una semana más a esta serie de coloquios que pretenden acercaros a casa testimonios, vidas de personas que nos pueden aportar, nos pueden dar mucha luz en estos momentos actuales. Y yo creo que es el caso de hoy, ¿no? Os animamos pues a suscribiros al canal, a difundir los vídeos, que esperemos que hagan mucho bien, están haciendo bien. Nos han llegado pues feedback y ecos de que están llegando a todos los puntos cardinales del planeta. Hoy tenemos con nosotros a un experto en la evangelización a través de redes sociales, que es don Íñigo Ugalde. Él es de Pamplona, sacerdote, como se puede ver, es evidente, y actualmente está en la parroquia de San Miguel de Lodosa, de Navarra. Ajá. También ha estado en Lerín y luego en la diócesis de Bilbao. Es autor del libro ¿Aún sirve la Iglesia? ¿Para qué? Que podremos comentar sobre él. Y lleva colaborando con Radio María unos cuantos años. Actualmente presenta el programa Tu cura en las ondas. Y además es muy activo en las redes sociales, con su perfil Pater Ugalde, Tu cura en las ondas, ¿no? En Facebook, Tu cura en las redes también. Facebook, YouTube, Twitter. En primer lugar, don Íñigo, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por aceptar la invitación. Y podríamos hablar con usted de muchas cosas, nos podría dar muchos consejos de cómo en las redes sociales pues, evangelizar, transmitir la fe. Y como nuestro canal gira en torno a ofrecer testimonios de vida, pues hemos decidido profundizar en su labor sacerdotal, además de esa difusión a través de las ondas, primero en radio, Radio María y actualmente en las redes sociales. Entonces, don Íñigo, como un párroco con la cantidad de cosas que tiene, cantidad de líos, pues allí en la parroquia, faena, decide primero pues meterse en el lío de la evangelización a través de las ondas y luego en el mundo digital. Sí, bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, por estar aquí con vosotros un ratín y vamos directos, ¿no? A responder. Yo diría que yo no me metí por placer o por gusto o por iniciativa, sino como suele pasar en estas cosas, uno le enrolan. No sé, vosotros no sé cómo habéis empezado, pero a mí me enrolaron, ¿no? De repente me llegó la invitación de Radio María por parte de una persona, me dijo, oye, necesitamos o nos gustaría que... Y yo no, vamos, jamás de los jamases me hubiera... El micrófono más cercano es de la parroquia, ¿vale? Y ningún otro micrófono. Y sin embargo, me dijeron para coger el programa este del compendio, que era por las tardes de 4 a 5, todos los días de 4 a 5 era bastante, en fin, ¿no? Y yo les dije, lo primero que les dije es que no, porque no sé, no sirvo, no lo he hecho nunca, no, socorro, no, ¿vale? Esa era mi respuesta. Entonces, eso sí, como no, tampoco me gusta dar un no rotundo, porque, yo qué sé, en fin, yo a lo mejor hay que ayudar a la gente, ¿no? Entonces dije, mira, yo te digo que no, pero si no encuentras a nadie, pero tienes que buscar, ¿eh? Si no encuentras a nadie, yo te lo cojo, por hacerte un favor, no por otra cosa, ¿eh? Porque, claro, en fin, para ayudar hay que ayudar. Entonces, efectivamente, al cabo de como 24 horas o una cosa así, me volvieron a llamar y, oye, que no encontramos a nadie, ¿qué tal? No sé qué. Entonces ya me metí con el programa este, el compendio, que al principio estaba más tenso que y estaba ahí... No, al principio, en fin, ¿no? Y luego ya al final dices, bueno, pues Radio María, como es una casa y que la gente es maja, te va acompañando, te va ayudando, etcétera. Y digo, bueno, y luego fui a empezar a ser yo mismo y súper a gusto. O sea que ese fue un poco el proceso. Y a partir de ahí, pues me iba diciendo algunas personas, oye, ¿por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Y dices, pues en principio, ¿por qué no? Y luego, por no ser tampoco como muy obstinado en la propia idea, ¿no? De uno mismo y de, bueno, pues a lo mejor sí, no lo sé, ¿no? Entonces, pues empiezas a abrir un canal en YouTube, empiezas a abrir una cuenta aquí, una tal, y eso fue un poco arrastrado, no por otra cosa, ¿no? O sea que esos son los comienzos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Aunque hemos dicho algo aparte de su biografía, ¿no? En las diferentes parroquias y los pueblos del norte de España donde ha estado y actualmente está, ¿nos podría contar algo de su infancia, de su adolescencia y sobre todo, pues es el momento clave de su vocación donde ve claro que Dios le llama a ser sacerdote? Sí. Bueno, yo diría de mi infancia, yo creo que si le preguntas a mi madre, que a lo mejor aparece de repente por ahí, yo era un trasto, era un trasto, ¿no?
pero haciendo luego haciendo retrospectiva y haciendo memoria de cómo era uno, yo le doy gracias a Dios de que bueno, tengo muchos defectos, muchos defectos, pero quizá una de las virtudes o de las características que Dios me ha dado es que nunca me ha arrastrado, digamos, en la opinión de la gente, el qué dirán, ¿no? Entonces me acuerdo en el colegio que había cierta presión ¿no? Cuando ya empiezas con la adolescencia de si vas a misas, si no vas a misas y todas esas cosas, la verdad es que doy gracias a Dios de que, o sea, mi criterio era absolutamente mío y fui siempre libre para decidir si sí o si no. Nunca, aunque notaba la presión, nunca me dejé llevar, gracias a Dios, no por propia virtud, sino yo creo que fue prestada, sino para tomar yo mismo el criterio, ¿no? Yo creo que esto es verdad, yo creo que esto es serio, yo creo que hay que tratarlo como lo que es, ¿no? Las cosas de Dios, etcétera. Siendo bastante gamberro y bastante, en fin, si preguntas en el colegio te dirán muchas cosas, pero yo creo que sí, las cosas de Dios me las tomaba en serio a pesar, digamos, de lo que en esas edades pues se puede vivir las cosas de Dios, etcétera, más o menos. Muy Así. bien. Y nos ha contado cómo empezó a trabajar y a colaborar con Radio María, pero ¿se imaginaba cuando estudiaba teología en el seminario que tendría un programa para usted solo? Y sobre todo, pues alguna anécdota de cómo sus reflexiones, todo lo que va colgando, sus programas en Radio María, Sí, van haciendo bien a la gente y estos le llaman, se lo cuentan. Yo creo que sí, sea sí, siempre sí. tener un poco... pues recibir esos frutos que uno ha ido sembrando por ahí siempre está muy bien y le animan, ¿no? Sí, sí. Sí, o sea, sobre todo una de las cosas que más me anima es que a uno le mandan vídeos, etcétera, sobre cosas que son realmente de cuajo, ¿no? Sobre el tema de la vida, qué es la vida, el alma, la justicia, la sexualidad, la familia, etcétera. Y ve tanta morralla en los medios de, bueno, todo Internet, ¿no? O sea, que no tienen peso, no están pensados, no son serios, etcétera. Y sin embargo tienen muchísimas visualizaciones y son los que configuran el pensamiento de tanta gente que casi uno tiene que decir, mira, tenemos que multiplicarnos. De hecho, le decía a un compañero mío, dices, mira, si todos los sacerdotes, ¿no? se pusieran a colgar, aunque sea una homilía a la semana o un vídeo a la semana, o sea, podríamos contrarrestar, porque a la hora de buscar el tema en Google, ¿no? Familia o sexualidad o iglesia, lo más fácil es que te salga cosas que no son verdad, no son genuinas, no son auténticas, ¿no? Entonces, hay que contrarrestar solo numéricamente hablando, ya no digo numéricamente tienes que estar presente, ¿no? Y ciertamente sí que es verdad que te llegan ecos, ¿no? Bueno, escribe mucha gente, y cuando una persona te escribe, quiere decir que se toma muy en serio lo que has dicho, porque a todos nos da pereza, incluso me da un WhatsApp, ¿no? Bueno, no sé si me da pereza un WhatsApp, pero una carta sí. Una carta, coger un folio, agradecer una reflexión, agradecer un programa, etcétera, da mucha pereza. Entonces, cuando te llega una carta agradeciéndote esto o lo otro, o que le has confirmado o que le has aclarado una idea o algo que no sabía dónde resolverlo, se lo has resuelto a veces sin saber, ¿no? Entonces, ciertamente es muy de agradecer. Y es cuando dices, merece la pena, ¿no? Ese pequeño trabajo que a veces sí que es verdad que es un jaleo, porque editar, que te salga bien, tal, es a veces un poco peñazo, ¿eh? Es decir, bueno, no sé si esto, si está bien hecho, tal, a veces la tecnología va en contra de uno, ¿verdad? No se oye, no se escucha, ahora me ha pasado, ¿no? Para una cosa que estaba grabando, uno acaba desesperado, ¿no? El botón no funciona, el otro tal, y a la porra todo, ¿no? Bueno, pues, pero aún así merece la pena, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer los cristianos, y, bueno, vosotros, tú que estás metido aquí en el jaleo, tenemos que hacer como un contrarrestar, ¿no? Porque claro, o sea, un chaval normalito que ha visto una película en Netflix, no sé qué le han dicho en Netflix, googlea el tema y le va a salir socorro lo que le puede salir, ¿no? Entonces sí que tenemos que hacer ese esfuerzo nosotros, esfuerzo, es que es un esfuerzo, ¿no? En fin, de meterte, escribirlo, pensarlo o editarlo, etcétera, ¿no? Sí, así es. Yo creo que necesitamos una nueva, como
una nueva esfera, una bioesfera digital o yo qué sé cómo, ¿no? Donde la gente pueda respirar en católico, porque está ya todo bastante o como manoseado o contaminado de ideología bueno, y tenemos que hacer ese esfuerzo, y lo sabes perfectamente. Muy bien, así es, muchísimas gracias. Nosotros empezamos en el confinamiento y ni mucho menos pensábamos que íbamos a continuar, vamos, un par de coloquios y lo difundimos y ya está. Pero es una aventura que uno se da cuenta que hace mucho bien. Luego es verdad que tiene feedbacks y le animan a continuar. Pero vamos, hemos decidido ¿No? continuar adelante y eso, y aportar pues nuestro granito de arena porque hace mucha falta y luego uno va viendo el bien que va haciendo, ¿no? Y luego también, En- sobre todo, porque, o sea, bueno, supongo, ¿no? Por tu parte, que dices, la doctrina de la Iglesia, las enseñanzas de la Iglesia, las auténticas, ¿no? Son de una belleza y transmiten y generan paz, ¿no? Y son tan bonitas. Y sin embargo, lo que la gente percibe es como que la iglesia odia y tiene resquemor y dices que no tiene nada que ver con absolutamente nada, ¿no? Y sin embargo, tristemente es lo que la gente se lleva, las fobias estas y dices que no, narices, que no, ¿no? Si no, para rato nos metemos aquí al tajo en la iglesia cuando, en fin, se supone que podríamos hacer otras cosas, ¿no? Y bueno, la iglesia tiene un magisterio, unas enseñanzas bellísimas y genera paz, ¿no? Y genera alegría, porque es verdad, en definitiva, ¿no? Así es. Don Íñigo, hemos pasado un poquito por encima del momento de su vocación sacerdotal. Ajá. Entonces, ha comentado cosas del colegio, que era un trasto, no nos lo creemos en parte, pero si usted nos lo dice, así será. Algo hay, algo hay. Es algo ahí. Entonces, ese momento, ese camino pues, de cristiano, ¿no? Un momento Sí, dado, el momento concreto de la llamada, pues es muy importante, ¿no? o sea, ¿Y yo puede comentarnos algo sobre ello? como dos momentos habría, ¿no? Sería uno, claro, te vas haciendo mayor, te han enseñado una serie de cosas, la Eucaristía, el Rosario, Cristo, la enseñanza moral de Cristo, ¿no? Los 10 mandamientos, etcétera. Y es verdad que lo que decía antes, al final dices, bueno, ¿esto es verdad o es mentira? ¿Esto me lo creo o no me lo creo? ¿No? O sea, me acuerdo más o menos, era un domingo, ¿no? Había que ir a misa y digo, me acuerdo perfectamente que era sí o no. Porque alguien dijo, no, no hay que ir a misa, tal, déjate y decimos en casa que ya hemos ido, etcétera. Y digo, o no vamos a misa porque no hay que ir. Y yo ahora mismo me asombro de esos pensamientos, son como, en fin, no, pero o no vamos a misa porque no hay que ir y se acabó, ¿no? Y porque es mentira, o es verdad y hay que ir a misa, ¿no? Por lo que es, ¿no? La presencia de Cristo, podemos comulgar, estamos con Él, etcétera, ¿no? Y me acuerdo que sí, dije, no, no, es que yo me lo creo, yo creo que esto es verdad. Estaría engañándome a mí mismo si estuviera mintiendo y si estuviera diciendo como que no para... Y dices, y por eso, y un poco a colación de esto, ¿no? Sería, a veces cuando predicamos o damos catequesis, una de las luchas que yo creo, yo tengo personalmente es no, no restar seriedad o importancia al mensaje, ¿no? Y dices, bueno, es Cristo, ¿no? Y Cristo, o sea, a los chavales, no, no, es que es muy niño, es que es no, dicen, no, 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 un niño entiende perfectamente vamos, quién es Dios, quién es su padre, quién es su madre, que a la madre hay que tratarla bien, que no se miente, lo entiende perfectamente. Quizá nosotros vemos más consecuencias a la vida moral, etcétera. Pero a un niño hay que decirle, porque un niño tiene capacidad, ¿no? de entender y de decidir, ¿no? Bueno, eso fue una. Y dije, bueno, ¿me lo creo o no me lo creo? ¿No? Y luego ya en la universidad sí que hay como dos momentos, dos momentillos por ahí, ¿no? Uno que sería el que se te enciende una luz y dices, bueno, sacerdote, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no sacerdote? Y entonces el por qué no. Yo buscaba el que no. Yo me acuerdo que estaba buscando el no. Tiene que haber un no por ahí, ¿no? Porque no me veo sacerdote, ¿no? Yo, no, el sacerdote es para otros, yo no. Y efectivamente, cuando lo consultas con un buen sacerdote y le preguntas, ¿no? Y dices, bueno, esto seguramente que me estoy equivocando, ¿no? No, no puede ser verdad. Y entonces es cuando te dice el sacerdote, dice, no, pues puede ser, ¿por qué no? ¿Por qué no vas a poder ser sacerdote? Y es cuando, socorro, no, se ha equivocado el sacerdote, no puede ser. Bueno, y un segundo momento es
cuando efectivamente dices sí, venga, y entonces con el paso del tiempo te das cuenta que por atrás, es decir, tiempo atrás el Señor ya estaba, ¿no? Y entonces hay como un feedback o como un retrotraerte en la historia y te das cuenta, ¿no? De que no es un momento puntual como un fogonazo, sino te das cuenta de que el Señor ha ido poco a poco como caldeando o vivificando o dando alimento o yo que sé qué, a algo, y es efectivamente un momento cuando ¡pum!, ¿no? Como que brota un pequeño brote, no sé si se puede decir brotes verdes o no, porque eso ya está muy, tiene mucha carga eso, pero bueno, sí que en ese momento es cuando, bueno, te lo planteas, ¿no? Y dices, bueno, pues yo creo que sí, ¿no? Más o menos. Eso es. Muchísimas gracias. Hace unos años empezó con la aventura de las redes sociales, ¿no? Supongo que para llegar a más gente, aparte de sus fieles de la parroquia, con los perfiles Pater Ugalde, Tu Cura en las redes, que evidentemente os animamos a que os suscribáis y sigáis a Don Íñigo. Entonces, ¿qué consejos nos daría, por ejemplo, a nosotros que somos unos primerizos y un poco catetos en el mundo de las redes, a la gente que pretende hacer bien, evangelizar, transmitir la fe a través de las redes sociales? Bueno, yo no soy ningún artista, o sea, yo hago, yo hago lo que puedo. Pero yo, o sea, yo me muevo por dos criterios, que uno es ser uno mismo, ¿no? Lo que a ti te gusta, hacerlo, ¿no? Y creo que lo que valora la gente ahora es la naturalidad, la espontaneidad, ¿no? Y creo que es lo que le encanta a la gente. O sea, todo lo que suene un poco acartonado, un poco de pose, un poco... eso a la gente no le gusta. Entonces, yo creo que será auténtico. Y todo el tema de los testimonios y las experiencias y el modo de hablar, que no sea como muy... en fin, ¿no? Como muy técnico, muy teórico, y sea como más vivencial y más de andar por casa, eso a la gente le gusta muchísimo, ¿no? Pues que es lo que le llega. Y luego la otra es nada, perseverancia, ¿no? Es decir, pum, 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 y dices, mira, yo no estoy aquí para tener 12 millones, ojalá, ¿no? Pero de oyentes o likes o llámalo X, sino, bueno, yo estoy para lo que estoy, ¿no? Entonces, para dejar un huequillo y que le llegue a la gente que llegue, y a lo mejor no soy yo el que tiene el éxito, sino alguien que le ha tocado y es el otro el que va a empezar a tener éxito gracias a mí, y dices, bueno, pues bendito sea Dios, ¿no? O sea, sería la naturalidad, me parece, y luego, bueno, está como muy despegado del éxito, de decir, ah, no, pues si no tiene éxito, no tiene éxito, pero no, ahí está, ¿no? Y ya está. Eso es mi criterio, vamos. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que seguirlo pues, ayuda a centrarse bastante en el mundo de las redes sociales y sobre todo cuando tienes un mensaje tan potente y tienes que transmitirlo tal cual es como el mensaje cristiano, ¿no? Sí, Entonces, respecto a su canal de YouTube, hay vídeos cortos, a mí me han encantado muchos, pero en concreto el más visto, que también es significativo, es uno que se titula ¿Quién es la mujer más poderosa del mundo? sí, Bueno, sí, sí, espectacular. sí, sí. Donde se sirve de un artículo de la revista National Geographic que publicó en portada, pues, Sí. Me esta pareció pregunta, ¿no? increíble la portada, ¿eh? Cuando Increíble. lo vi la portada digo, no me puedo de creer esto, ¿no? Eso es, ¿no? Respondiendo que sin lugar a duda es la Virgen María con estudios de su devoción, de las apariciones, o sea, unos mapas espectaculares justificando todo esto, ¿no? Sí. Entonces también le quería preguntar cómo eso, servirse de las cosas más humanas, un artículo de un periódico, un vídeo que publica por ahí alguien que en principio no tiene que ver nada con la doctrina, nos pueden ayudar a nosotros y cogerlos, servirnos de ellos a comunicar lo más divino, las cosas de Dios. Sí, sí. Sí, es que sí, a mí me gusta ese criterio que tú dices porque en el fondo lo que manifiesta es que nuestra naturaleza humana y la fe coinciden perfectamente, ¿no? No es algo, digamos, artificial que tengamos que aceptar, ¿no? Sino lo más natural, por ejemplo, en este caso, ¿no? El tema de dar gracias porque te ha salido bien algo, ¿no? Y decía Chesterton esa expresión de lo peor de un ateo es cuando tiene que dar gracias por algo grande y no sabe a quién dárselas, ¿no? Y nosotros, o sea, la acción de gracias, ese movimiento natural de gracias, ¿no? De, no sé, porque te ha nacido un nieto, porque te ha nacido un hijo, porque, yo qué sé, algo grande en tu vida, y de si no se lo puedes dar a nadie porque entonces es un sinsentido.
Y sin embargo nosotros encaja, la necesidad de dar gracias encaja con un Dios Padre que va a aceptar esa acción de gracias y que sabemos que le gusta que le demos gracias. Y bueno, la Eucaristía es acción de gracias, ¿no? Bueno, hay tantas cosas que efectivamente vemos que laten en el corazón y que no contradicen en absoluto, ¿no? Sino que reafirman nuestra fe y eso me encanta, eso me encanta. Así es. Muy bien, muchísimas gracias. Luego queríamos hablar sobre el Papa Francisco, porque en el tema de comunicar la fe y abrirse la transparencia, yo creo que ha venido también a aportar ese carisma. Primero, si ha tenido la oportunidad de estar con el Santo Padre y que nos cuente si ha No, yo creo que podido. habré estado a 20 metros hace como 8 años, una cosa así, que estuve en una reunión general de cofrades, creo que fue hace 7 años, una cosa así, y entonces yo fui, ¿no? Como de los cofrades, estaba en una cofradía, etcétera, y le vi pasar, o sea, eso es lo más, más cercano que he visto al Papa, o sea, nada, nada. Quizá he estado más cerca, que me pasó una cosa muy curiosa que la he contado alguna vez, con Juan Pablo II. Que yo a Juan Pablo II le tengo una devoción enorme, ¿no? Aquí está el libro que os lo recomiendo, Don y Misterio. Bueno, y me he leído unas cuantas cosas de Juan Pablo II. Entonces, uno de los libros que leí de Juan Pablo II era, creo que le llamaban, ya no me acuerdo, pero ya es que estaba en la carrera. Entonces le llamaban, creo que era Lolek. No me acuerdo, era tío en polaco, y creo que era Lolek, o Budget. Uno de los dos, Lulek o Boyek, no sé. Entonces, y estaba ahí una Semana Santa en Roma y entonces pasaba por San Pedro, la nave central de San Pedro, Juan Pablo II, para celebrar, ¿no? No sé si era el Jueves Santo o el Viernes Santo, a una cosa súper solemne, súper seria. Y yo era un pipiolo ahí en la universidad, yo estaba emocionado con Juan Pablo II, es mi ídolo, etcétera. Y entonces no sé por qué, claro, todo el mundo decía santidad, 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 entonces todos santidades por las orejas y bueno, Juan Pablo II iba despacito por el pasillo y tal, ¿no? Pero yo en mi locura dije una de las dos palabras, la de tío, ¿no? Budget o Lolek, no me acuerdo, en polaco, que era como le llamaban a él cuando estaba, digamos, bueno, pues todo el comunismo encima y no podían llamarle presbítero, o sacerdote o padre, entonces le llamaban así para camuflar su identidad sacerdotal, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente, le dije Lolek y entonces iba con el báculo y miró a ver quién le había llamado, ¿no? Digo, Dios mío, tierra, trágame, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Pero sí, me miró a los ojos, entonces dijo, este es un sin sorgo, ¿no? Que decimos. Y dice, me quedé así, me miró, tal, sí, y siguió, ¿no? Eso es lo más cerca que he estado de un papa, ¿no? Del Papa Francisco no, del Papa Francisco en audiencia así general pasando y vale, poco más, ¿no? Muy bien, muy buena anécdota. Y luego si piensa que el Papa Francisco pues, ha revitalizado, ha hecho más viva la comunicación, la transparencia en la Iglesia, ya que yo creo que son necesarias, son como unos valores que han venido a instalarse en la sociedad actual y Sí. que parecen como esenciales para establecer cualquier relación, ¿no? Sí, yo creo que el Papa Francisco, uno de los dones que tiene lo que ha transmitido o ha aportado digamos, al Vaticano, digamos, es esa naturalidad de la que hablábamos, ¿no? Digamos, claro, es que hablar de un papa parece que estás comparando a los otros y es un poco feo, pero sí que es verdad que el Papa Francesco, quizá por el Francesco, bueno, el Papa Francisco, ¿no? Por su carácter latino, pues es más desenfadado, ¿no? Y más como, en fin, espontáneo. Y yo creo que a todo el mundo nos gusta eso, ¿no? Y yo creo que eso es, ojalá que eso haya llegado para quedarse, ¿no? Esa naturalidad, esa espontaneidad, que no quiero decir que Benedicto, el Papa Juan Pablo II fueran rígidos y, bueno, pero es como una nota distintiva, una nota de color de este papado, sí, yo creo, y ojalá se quede, ¿no? Porque yo no me imagino a Jesucristo embarado, ¿no? Sí, sí me imagino a Jesucristo grave, grave en el sentido de tratar las cosas importantes como su propia naturaleza, ¿no? En la última cena ya se dieron los discípulos cuenta de que ahí pasaba algo, ¿no?
pero no sería embarado Jesucristo, y tampoco los otros papas, por favor, pero bueno, sí, la nota de Francesco, de Francisco, sí, esa espontaneidad, naturalidad, sí, sí. Muchísimas gracias. Ahora, don Íñigo, vamos a abrir como un apartado de preguntas del público, de los participantes de este coloquio de Hagan Lío. Ok. Y Andrés, nuestro amigo Andrés, le pregunta qué es lo más difícil de compatibilizar su labor en la parroquia, pues todas las actividades que tiene allí en la parroquia de Lodosa, con todo el trabajo de comunicación, redes sociales, Radio María. Bueno, propiamente es buscar el momento, porque todo el mundo durante el día o durante la semana ya más o menos tienes todo estructurado. Sabes que el lunes tienes esto, el martes lo otro. Entonces, si quieres aportar algo, hacer algo extra, digamos, sin restar tiempo a tu parroquia, a tu propio trabajo, bueno, yo creo que todo el mundo encontramos tiempos, ¿no? Entonces, aquí en los pueblos se nota que hay como dos picos, ¿no? Uno por la mañana, pico de trabajo, ¿no? Y luego aquí, a diferencia de las ciudades, que se comen más o menos tarde, en los pueblos se come pronto. Se come más o menos a la una. Yo creo que a la una todo el mundo en Madrid está todavía al tajo, ¿no? Entonces, el tema es que, bueno, a la una se come, para la dos ya has hecho todo absolutamente, comido, fregado e incluso rezado el rosario, y dices, si tienes de dos y poco hasta las tres y algo, bueno, para que sí, estar con los cacharros y editar, grabar, etcétera, y realmente no le restas tiempo a la parroquia, ¿no? O sea que yo creo que se puede hacer, sí. Muy bien. Muchísimas gracias. Luego, además, María le pregunta que si tiene alguna anécdota en concreto de cómo la evangelización que lleva a cabo a través de las redes sociales realmente ayuda a remover almas. Esa gente que estaba alejada o que pasaba por algún Sí, vacío de sí, sí. fe, pues de repente con eso que escucha, ese vídeo, vuelve a conectar. Bueno, yo diría, entre otras cosas, primero, hay cosas vergonzantes en la vida, ¿no? Quiero decir, en buen plan, ¿eh? Así como los culebrones, ¿no? Los culebrones, a mí me hace gracia que los culebrones de esos que daban, o no sé si dan ahora, ¿no? Pero nadie los veía. Nadie veía los culebrones estos ahí sudamericanos y tal, nadie, pero eran récords de audiencia, igual que los de estos de Telecinco, las tertulias estas, ¿no? Nadie las ve, todo el mundo las odia, pero récords de audiencia, ¿no? O sea, son como cosas vergonzantes que dicen, ¡ah, eso es horroroso! Y tal, no sé, pero récords de audiencia. Bueno, pues la parte que nos toca a nosotros es Radio María también tiene un punto de vergonzante. No, va, tal, eso es la Radio María, tal, no sé qué Radio María, pero lo ve mucha gente, pero mucha gente, lo oye mucha gente, ¿no? Lo escucha mucha gente. Entonces, de toda esa gente que lo escucha, que no lo dicen que escucha, pero escuchan y es una gozada, sí te llegan, yo tengo guardadas todas las cartas que me han llegado, ¿no? Pero tengo muchísimas cartas de gente que te habla del bien que le ha hecho, ¿no? Y luego, no solo cartas, porque decíamos antes que cuesta un poco escribirlas, etcétera, pero luego te llega, ¿no? De gente que efectivamente le ha hecho mucho bien, escuchando Radio María en el coche, en el camión, en casa, en un montón de sitios, que les ha hecho mucho bien. Y te dice, ¿no? Te va llegando a través de los hermanos o de los amigos y hoy me ha dicho no sé quién que le gustó, que le hizo mucho bien, que le hizo pensar, que pues sí, o sea, tengo muchas. Ahora la verdad es que tendría que coger. Hace una semana me escribió una persona que le he contestado. Intento contestar, o sea, es un poco, pero bueno, intento contestar, por lo menos muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por tus palabras y tal. Y sí, una mujer que me daba las gracias por un programa que hice sobre la Eucaristía, sobre la misa, etcétera, y dices, bueno, pues sí, sí, realmente se hace mucho bien, sí, sí. Y luego lo puedes palpar muchas veces, que es una gozada, ¿no? Muy bien, muchas gracias, don Íñigo. Y por último, a Isabel le gusta mucho su lema que tiene en YouTube, su texto de la descripción, que es con la firme convicción de la fe, que la fe católica es bella y a la vez verdadera, espero poder ayudarte a resolver tus dudas de fe. Y entonces le pregunta cómo presentar online la evangelización a través de las redes sociales. Por un lado, que la fe es bella y por otro lado, que la fe es verdadera, sin caer en los extremos, eso de presentar la bondad, pero sin que dé lugar a ninguna responsabilidad y a ningún... O sea, que la fe es algo bonito y ya está, más Puro para estética y contemplarlo, sin algo fondo, digamos. estético, ¿no?
de qué bien lo que hacéis, pero yo no va conmigo. Y por otro lado, sin caer también en el otro extremo que sería pues presentar la verdad como un poco a palo seco, ¿no? De decir, pues aquí está mi verdad, no tengo otra y si no quieres, pues allá tú, ¿no? O sea, que se quede un poco fría. Eh, esos extremos de la caridad que no está contrapuesta con la verdad, ¿no? Sí. Pues eso me parece un arte. Eso me parece un arte. Y el arte quiere decir que no es que tiene algo de aprendizaje, ¿no? Y uno se va acercando también a base de aciertos y de errores. Entonces, no, me gustaría transmitir, mira, esto se hace así, pum. Pero también uno a veces, bueno, le llegan de, oye, es que esto creo que te has pasado, o esto a veces me ha faltado decir, ¿no? Entonces, ese equilibrio yo creo que es a base de, bueno, pues con el tiempo uno va cogiendo como el callo de por dónde tiene que ir, sin efectivamente, sin traicionar ninguno de los dos extremos, ¿no? Ni inclinarnos exclusivamente a hablar de una belleza sin ninguna implicación moral, o digamos, todo elevarnos a un nivel abstracto y teórico que, bueno, que queda, nos deja un poco insatisfechos, ¿no? Porque tenemos corazoncito y el corazón está hecho para amar, ¿no? La cabeza para entender y necesitamos también querer esa verdad que se nos explica. Y entonces sí, es intentar conjugar esas dos cosas, ¿no? Y explicarlo bellamente, esa verdad. Bueno, yo me gustaría decir que lo sé hacer, pero no me atrevo en absoluto a decirlo. O sea, que es intentarlo con buen corazón, ¿no? Es decir, ya está. Y bueno, algunas veces erraremos y, pues, chico, pues nos equivocamos y nos levantamos, pedimos perdón y para adelante, ¿no? Ya está. Muy bien, don Íñigo, pues muchas gracias. Ya concluimos con esta última pregunta de Isabel la entrevista, el coloquio, que ha sido súper agradable estar con usted. Le agradecemos eso, que haya aceptado la invitación, estar con nosotros, el apoyo a este grupo de Hagan Lío, que ya hemos dicho que estamos naciendo un poco, somos muy pequeños, pero esperemos Bueno, nada, pues llegar el a mucha bien. gente por el bien que pueda hacer pues los testimonios, las vidas de gente que presentamos, ¿no? Y por iluminarnos con todas sus palabras. Rezamos por Lodosa, por todas sus Gracias. intenciones. No sé si tiene alguna en concreto especial que se pueda decir, pues los que Bueno, la escuchen conversión de mi este... parroquia, o sea, he quedado por la vía propia, o sea que sí, 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 está claro, ¿no? Y yo, el reto que decía Isabel, ¿no? Es cómo presentar a los padres, ¿no? La belleza, ¿no? Que no es una carga a la fe. Y yo creo que eso es a veces lo que la gente entiende, ¿no? Una carga, lo que tengo que hacer. Y dices, se pierde lo mejor. Pero, bueno, ahí estamos, ahí estamos. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias. Os animamos a suscribiros al canal de YouTube y a todas las redes sociales de Pater Ugalde, Tu Cura en la Red, a compartir sus vídeos. Y don Íñigo, ha sido un placer. Esperemos vernos presencialmente pronto Estupendo. y un abrazo fuerte. Venga, muy bien. Vale, Venga, Borja. gracias, adiós. Un saludo.